Bienvenidos otra vez a iCuadro. Mi nombre es Matías y pues para los que no nos conocen allá afuera, pero no sé, hoy hablemos sobre lo que es ser un estudiante de cine en Guatemala o en un país latinoamericano y cómo llegamos a la decisión, pues todavía no sé si beneficiosa o estúpida, de estudiar cine en un país donde no sabemos si podemos tener un retorno eh, tanto personal como económico, ¿verdad? Vale, está bien, está bien. Mi nombre es Víctor y bueno, para mí quizá fue, desde chavo siempre como que estaba esta cosa de existe el cine, cómo hacer cine, se puede hacer eso, no se puede hacer eso. Y bueno, pues me di cuenta que sí, sí existe la carrera de cine, ¿verdad? Y siempre estuvo esta cosa de conflicto, un cacho con los padres de vas a vivir de eso, no se puede vivir de cine, no se puede vivir del arte, menos aquí en esta ciudad o en este lugar. Eh, Fue como convenceme, si quieres estudiar cine, convenceme. Entonces tuve que investigar un poco, ver cómo se mueve la industria y sí, vi que por ahí por publicidad había como que un campo para alguien que puede estudiar cine, pues como que dedicarte a eso, porque van como de la mano. Todo lo que es audiovisual, ahora que están las redes sociales como YouTube y todo eso. Entonces como que eso ayudó bastante, ¿no? Y ya fue como que, mira, en Guate está esta carrera, están enseñando economía, como te enseñan también cómo vender tu trabajo y esto le gustó y fue como que, bueno, me convenciste, dale. Y ya, así estoy ahorita, dándole aquí al cine y bueno, ahorita me doy cuenta que hay más personas también, ¿verdad? Pues a mí me surge una pregunta para todos en realidad, Ajá. perdón por cortarte, Sí, pero sí, no. dijiste que como cuando estabas empezando a ver cine, viste que también había como un posible camino por el lado de la publicidad. Ujú. Pero ¿y dónde separamos la línea entre qué es? O sea, ¿ustedes consideran que la publicidad es cine? ¿Ustedes consideran que el audiovisual es cine? ¿Dónde se separa la línea? ¿Y por qué saber cine, si es que son dos ramas separadas, por qué saber hacer cine te ayuda a saber hacer publicidad y audiovisual y todo? Ok. Yo creo que es como el infierno, ¿va? Que es como el infierno está pavimentado por buenas intenciones, ¿verdad? Entonces publicidad es un poquito como el infierno que es más las intenciones de lo que estás haciendo es diferente. Como digamos, puedes tener los mismos planos, puedes tener las mismas acciones, mismos actores, mismo todo, que al final del día, si tu intención realmente es vender un producto, eso es publicidad. Ya sea si lo pasas en cines o si lo pasas en tele, y si al final tu intención es contar una historia, transmitir un mensaje, transmitir un tema, una emoción, algo, no sos publicidad. Tal vez tampoco sos cine, puede ser un video, puede ser algo más, pero no sos publicidad, siento yo. Sí, creo que tiene estoy bien de acuerdo con vos, sobre todo la intención, ¿no? Porque ahí te vas dando cuenta cuando vos ves la televisión es otro formato también, que igual usas una cámara, usas quizás los mismos planos o planos similares, como que hay un lenguaje en similitud, ¿no? Pero el cine tiene algo diferente, ¿no? Mm. Creo yo, siempre el tono de los actores, el tipo de mundo que te crean. Aunque en la actualidad creo que, por ejemplo, Game of Thrones o series de HBO ya grandes ya usan bastante lo que es el cine, creo yo. Son muy cinematográficas. Sí, sí, yo preguntaba porque ahorita que he podido tener incursiones en el mundo de la publicidad y he hablado pues y he estado en el rubro de producción y he Ujú. hablado con mis superiores ahí y les pregunto, o sea, porque a mí no me gusta la publicidad Ujú. personalmente, ¿verdad? Creo que es algo que hace la gente para vivir, pero si se puede esquivar o sea, ese camino porque no es el que yo deseo, Claro. pues para mí sería lo mejor. Ujú. Y de ahí me encuentro con este gran dilema que las personas que hacen publicidad acá en Guate no lo hacen porque quieren también. O tal vez estoy generalizando, pero las personas con las que he hablado me dicen como, o sea, vos crees que de verdad yo quiero hacer publicidad. O sea, nada que ver pues, pero tengo que hacer publicidad para poder vivir y poder financiar mis películas o Claro. películas. Porque al final la idea no es
hacer cine para hacer dinero, sino hacer dinero para hacer cine, citando a un buen amigo, Mite Anticas. Ok. Sí. Así. Pues lo mismo lo dijiste, o sea, hay un camino por ahí, ¿verdad? La cosa es también como que creo que a veces también como es el arte siempre necesitas a veces un golpe de suerte, creo yo. O un golpe de le atiné. Entonces eso te puede llevar a vivir de tu arte. Pero como decís, quizá ahorita quizás toca como trabajar para hacer cine. Sí, algo interesante sobre eso es que yo estaba hablando con, con, con Stephanie, nuestra decana vio las cámaras. No importa, Ok. no importa. Ah, y básicamente estaba diciendo que hay como una obsesión, que es cierto, hay una obsesión con ser paciente del siguiente Vincent Van Gogh, ¿verdad? De que no te aprecie tu generación, de ser ese artista demacrado, como que triste, no obsoleto, pero que ni siquiera puedes pagarte tus cosas con tu arte, porque le da un tipo de justificación a por qué haces arte. Y después tratar de venderlo hace que parezcas más como este chavo no quiere hacer arte, sino que lo que quiere hacer es vender. Y ese punto en medio, cuando llegas al arte y puedes venderlo y puedes vivir de eso, eso es realmente porque creo yo que Hollywood tiene las mejores producciones del mundo, porque lograron vender una pieza de 2 horas a $1 billón y lo hacen cada mes. Cada mes hacen esa cosa. Entonces, creo yo que eso es Pero ya aplicado a Guate, aplicado a Guate ¿crees? diferente. Ajá, por eso, porque qué bonito hablar como de Hollywood hace $1 billón por producción, pero acá en Guate, o sea, ¿cuál es la película más taquillera de Guate? El exorcismo documentado. Sí. ¿Y cuánto habrá recaudado? O sea, ni idea, pero te aseguro que no fue ni cerca de 1 billón, pues. Sí, yo creo que es de, digamos, es de, perdón, yo no puedo gente. Es mucho de crear un producto que la gente quiera comprar acá. Y si no lo quieren comprar acá, entonces ver cómo venderlo afuera. Porque más que nada he visto que productos guatemaltecos cinematográficos son más rentables desde afuera. Pero la pregunta realmente es cómo hacer para que sean rentables desde adentro. Y así es como la gente va a dejar de creer que no se puede vivir del arte. Porque sí se puede vivir del arte, eso Sí. que no va a ser en tu propio país. Claro. Puedes hacerlo en tu propio país, pero vas a tener que venderlo afuera. Yo creo que una de las formas, vos lo mencionaste quizás, es primero quizá apostar afuera, se me ocurre a mí, no soy un experto, pero así es como lo veo. Yo creo que afuera tenés como ese empuje, entonces después puedes regresar aquí a venderlo mejor, porque tenés como que otro conocimiento. Es, entre más gente vaya viendo con el tiempo, o sea, yo creo que ahorita la industria aquí es como cierto, ya lleva rato, que no es tan joven tampoco, pero no ha despegado. Creo que aún está en ese quiere y no quiere. Entonces, ahorita quizás lo que toca es como que seguir tal vez intentando apostar afuera para hacernos un nombre, o sea, poner a Guatemala en un lugar. Entonces, cuando Guatemala se dé cuenta que está puesta en un lugar, habrá más competencia. Pero vos decís apostar afuera, de irte a hacer cine afuera y después regresar. Yo O creo. sí, O sea, yo creo que o ser reconocido afuera, no necesariamente irte afuera, pero ser reconocido afuera. Entonces, eso te da cierto, Un poco como lo que hizo Jairo, entonces. creo yo, ese es un camino que podría ser. bueno, no sé, yo siempre he estado Ajá. perturbado así con esta frase que dice, ¿qué quieres ser? ¿Quieres ser cola de león o cabeza de ratón? Ajá. ¿Verdad? O sea, Ok. yo como que lo tomo como, si te vas afuera, vas a estar, y tampoco estoy diciendo que hacer cine Ajá. acá en Guate sea fácil, ¿verdad? Claro. Pero si te vas y de ahí regresas, vas a tener la misma suerte que si te quedas acá y haces cine, o si vas afuera y desarrollas tu carrera profesional allá. O sea, yo creo que, perdón, me contradije, como que si te quedas acá, puedes ser cabeza de ratón, ¿verdad? Puedes ser de los mejores y Sí, pues. especializarte y hacer una buena industria, pero la pregunta es si eso es suficiente, ¿verdad? Si es suficiente para nuestras aspiraciones personales. Sí, es que también depende mucho la insistencia de cada quien, ¿no? Porque eso es como que bien importante, o sea, como dijiste, a dónde quieres llegar.
Porque si querés, como, si te conformas con llegar a ser bueno aquí, quizá llegas ahí, pero no vas a ver más allá, ¿no? Ujú. Tal vez puedes llegar a ser más afuera. Yo creo que lo que va a terminar pasando es que el cine va a ser básicamente como el café y como el azúcar acá en Guate, que es un producto importantísimo de Guate, pero no es, o sea, no se consume acá, sino que lo que pasa es que lo exportan y después ya lo vuelven a importar cuando lo quieren vender acá nacionalmente. Entonces yo creo que para cuando el cine vaya a ser una industria grande que es rentable en Guate, ya no va a ser una producción 100% guatemalteca, va a ser una producción guatemalteca que va a tener manos de México, manos de Francia, manos de España, incluso Estados Unidos, Canadá, cosas así. Entonces vos la fórmula que ves es coproducciones internacionales. Creo que ese va a ser el camino. Mm. Creo, podría ser equivocado. La verdad es que muy probablemente estoy equivocado. No, no, Pero o sea, yo creo que algo bonito es, o sea, y se puede ver, no voy a decir nombres, pero lo puedes ver en las personas más importantes del cine actual Ujú. en Guatemala. Cada quien encuentra su propia fórmula, ¿verdad? Yo Ujú. creo que eso es lo bonito, que no existe una Una forma forma de de hacerlo. hacer cine. Tal vez para vos el camino y donde más rentable sea y todavía puedas hacer arte en vez y Ujú. todavía puedas hacer arte es coproducciones internacionales, pero creo que eso solo pues muchas caídas y muchas levantadas y mucha práctica y experiencia pueden llevar a una persona a desarrollar una fórmula, ¿verdad? Ujú. O sea, Sí. porque por un momento, empezando con los cortos estudiantiles, yo pensaba como, la forma es un crowdfunding, ¿verdad? Y un Indiegogo, y me funcionó, pues para mi primer corto recaudé el 120% de lo que estábamos buscando Ok. para ese primer corto que produje, que no dirigí, Ok. que produje, y de ahí fue como, esta es la única forma, yo no sé, estaba acá enfrente de nuestros ojos y la gente no lo hacía. Ujú. Y cuando hice mi segundo proyecto y aposté por eso, fue como, ya entiendo por qué no funciona esto, ¿verdad? Mm. Es un proceso de irla fregando e ir Sí, como pues. encontrando el propio camino. Sí, o sea, cada proyecto también tiene su forma, ¿no? Su manera de venderse, creo yo, como decís vos. De plano, tal vez el proyecto que elegiste después no daba para eso, supongo, o algo viste ahí que no funcionaba. Entonces hay que buscar otra alternativa. Pero, por ejemplo, lo bueno de Guate y que no se ha hecho tampoco tanto cine es que ahorita es como que virgen hasta Ujú. cierto punto. O sea, tenemos paisajes, tenemos lugares e historias que no se han contado aún. Entonces creo que hay un recurso bastante importante para nosotros y para todos los que hacen cine acá. Eh, Pero no sé qué yo, piensan de eso. Ya. es que es una pregunta bien compleja porque las buenas historias salen de lo que tenés alrededor o de la comunicación interpersonal, pues. O sea, ¿qué se puede aprovechar más? Tal vez la gente en Europa se muere por ver los paisajes que hay en Guate y no sé qué, pero al final yo no sé si por tener este valor de producción de que Guate es precioso, podemos contar mejores historias por esa razón. No por eso, yo me refiero más a las historias que hay acá. O Mm, sea, tenemos otra cultura, un contexto diferente, ¿verdad? De mano, o sea, creo que siempre ha funcionado eso de vender los paisajes y todo eso, pero eso es más eh, comercial, quizá. institucional, cabal. Institucional. Ajá. Pero creo que aquí hay muchas culturas, pues somos de los que, tal vez de los que más aún tienen indígenas, o sí, varias etnias indígenas aún vivas. O sea, ellos tienen su forma de ver las cosas, su forma de contar las cosas, las experiencias de vida. Creo que ahí hay como que algo interesante, ¿no? Que aún no se ha visto en todos lados. Quizá por eso también en Europa como vos decís, les atrae, ¿verdad? Es algo nuevo, Yo sí porque les tengo ya está una muy pregunta. repetido mucho esto de cine, el cine de Estados Unidos, ¿verdad? Ya es muy comercial. No todos, O sea, no no todos. quiero ser redundante Ajá, con eso, pero ahora que hice mi último corto, ajá. hablé con una amiga y le conté la historia y todo, y ella me dijo como,
¿por qué querés contar eso? O sea, no en pregunta de cuál era mi motivación, sino en pregunta de por qué querés contar eso en Guate, donde tenés todo lo que vos acabas de mencionar, ¿verdad? Tenés las historias de la cultura indígena, de los nativos, pues, porque acá en Guate, y no es que solo eso haya, ¿verdad? Hay un montón de hay historias. bastantes cosas. Pero mi historia, que era sobre una familia clase alta en Guatemala, me decía, ¿y qué querés lograr con eso? Porque acá en Guate puedes ser cineasta de dos maneras. Uno, haces lo que vos estás haciendo y tratas de competir con las industrias afuera y te aseguro que eso no te va a funcionar. O dos, ayudas a empujar al país para adelante, ¿verdad? Pero yo creo que al final sigo necio en ese sentido de que no solo existe eso que vos mencionaste, Ajá. sino al final no es que yo quiera competir con industrias grandes internacionales ni nada, sino que son las historias que me apetecen contar, Claro. ¿verdad? Las que me obsesionan contarle al mundo, ¿verdad? No sé si eso hace algo de sentido. Sí. Yo creo que sí. También historias son como universales, ¿verdad? Entonces no tiene ninguna, aunque si tengan una locación o una geografía, no es como si la geografía y la locación son explícitamente necesarias para contar la historia. Claro. Yo creo que la forma en que Guatemala, regresando otra vez a lo de industria, ¿verdad? Podría ser una industria si en vez de tratar de crear una ley de cine se crea un tipo de incentivo en impuestos, como hace Toronto, como hace Atlanta, como hace, si no estoy mal, California, que lo que hacen es te regresan 30% del dinero que aportas al país, porque no solo implica turismo, sino implica trabajos en país y un montón de cosas más, ¿verdad? Entonces, Pero solo para aclarar, no impuestos a la gente, sino impuestos de regreso sobre los gastos que haces en el país. cabal. Ajá. Eso impulsa más a la gente creativa a querer apostar a un lugar, a decir con que voy a gastar 1 millón de quetzales acá porque me va a regresar 300,000 quetzales. Y eso me va a ayudar a poder gastar aún más acá. Y, o sea, Guatemala es precioso y tiene paisajes hermosos y todo eso, pero realmente montañas puedes encontrar en el resto del mundo. Sí. Que es una forma bien general y bien estereotipada de verlo, pero si las historias son lo que importan, Guatemala es importante, pero si es la geografía y la locación, realmente, a menos de que haya un incentivo de que la gente quiera apostar dinero grande en eso, nadie nunca va a apostar dinero en eso, creo yo. Es que de ahí me encuentro así en controversia interna, porque estoy muy de acuerdo con lo que vos estás diciendo. Sin embargo, miro el caso de Ishkanul con Jairo y es como tal vez una de las pocas películas guatemaltecas que habla sobre la cultura guatemalteca y la opresión de la mujer y lo que se vive acá en Guatemala, y es una realidad que todos sabemos. Y al final, donde mejor le fue a esa película no fue en Guatemala, sino fue afuera. Y no me sé muy bien las cifras, pero estoy seguro que es de las películas con más retorno económico, ¿verdad? Entonces ahí que me estoy contradiciendo todo lo que acabo de decir los últimos 10 minutos, pero solo me parece muy interesante esto, ¿verdad? Sí. ¿Será que el camino en realidad puede ser a través de las historias guatemaltecas o será que la rompemos contando eh, Es que, historias más universales sí, o o una sea, combinación, ¿no? claro, ahorita hablando así, en general, creo que como que hemos dado distintos puntos que llegan a lo mismo, o podrían llegar a lo mismo. Entonces también depende de quién lo hace y cómo. Ajá. O sea, la visión que tenés como director, quizá, o la visión de a dónde querés llevar este proyecto. Porque, por ejemplo, igual, otro ejemplo, por ejemplo, gasolina. Mucha gente no le gusta. A mí me gusta. A mí también. A mí me gusta la verdad. Mucha gente no le gusta porque dicen, no, hombre, es que solo muestran lo feo de Guate, que no sé qué. Sin embargo, afuera fue aclamada, creo yo, ganó premio, un par de premios. Entonces, como te empiezas a dar cuenta, ¿será que no les gusta o no están acostumbrados a verse como sociedad? O... Yo creo que es un poquito más controversial, ¿verdad? Hablando del tema del rol de la mujer en el cine, que más o menos el rol más como roles como personajes, que es
como que cuando el feminismo es de igualdad de género, se le llama feminismo porque el machismo ya está tomado, ¿verdad? No, o sea, entienden, ¿verdad? Entonces, el feminismo radical básicamente es de que no es de buscar la igualdad, sino que es de buscar compensación de todos los años en los que la mujer ha estado oprimida y ha estado como en una situación bien mala. Entonces, ahorita que hay personas, mujeres como completos, como digamos Sarah Connor, como Wonder Woman o cosas así, lo que esa ideología de feminismo radical busca realmente es de crear personajes que no pueden tener ninguna falla como persona, porque entonces implica que hay una falla en la mujer, no en el personaje. Entonces, regresando a Guatemala, creo que ese es el problema, de que lo están viendo menos como un setting con personajes que hacen cosas malas porque es una historia que quieren contar, y más como solo porque es Guatemala, entonces estamos haciendo algo malo, entonces Guatemala es malo. Es como agarrar una conclusión falsa de una premisa bien básica, creo yo. No sé qué piensan al respecto. Para serte completamente honesto, me perdí un poco en el camino, porque no sé cómo relacionarlo a lo que estábamos hablando. Vos decís, a ver, ¿me puedes decir la relación entre este tema que vos mencionaste y como la industria acá en Guate? O sea, como lo que decía Víctor, de que, ¿cómo se llama esto? De que en gasolina mucha gente no lo usó porque era como solo están mostrando lo feo Guatemala. Cuando realmente es tres personajes que hacen una cosa muy mala al final en el setting que resulta ser Guatemala. Y hablan como guatemalteco. Entonces, lo que la gente está agarrando de esa como que premisa básica y esa como correlación falsa es Guatemala es malo. Guatemala es malo. Ajá. Básicamente. Sí, o sea, y como que también, pues, es ahí mi pregunta, de cómo lograr, o crees que es cuestión de tiempo para que empiecen, o es necesario ver más películas de acá para que se vuelva un tema más abierto, o que podamos hacer cine, porque igual es una historia, puede haber pasado no solo en Guatemala, puede haber pasado en Estados Unidos, puede haber pasado en Europa quizá, pero como es de Guatemala, o como sucede en Guatemala, no les gusta. No sé, es que yo creo que estoy partido en esa decisión porque mi cortometraje, el último que acabo de hacer, ataca directamente a los paradigmas de la sociedad guatemalteca, ¿verdad? De clase alta. Y creo que sí es algo en lo que caemos bastante los cineastas guatemaltecos, de enseñar por qué Guatemala, ¿verdad? Sí, por ejemplo, igual yo pasa algo, es violencia, lo que muestro, o algún caso que sucedió acá. Entonces, es como eso de, si yo sigo haciendo cine, esto no le va a gustar a la gente, ¿ok? Porque de hecho ayer mostré un corto a una persona y fue como que, mira, es que me recordó a Gasolina, me dijo. Ajá. Porque, por eso metí el ejemplo. Porque estoy cansado de que sigan habiendo cine donde muestren lo malo de Guate, me dijo el chavo este. Es como que es el cine que hay, o sea, o el que se nos ha ocurrido para este momento. Pero hay otro cine también, o sea, está esto que es ficción, ¿no? Omnis en Zacapa, es algo diferente. Entonces, ¿cómo perjudica o no ayuda esto a la industria? Es una buena pregunta. Yo personalmente siento que como no se ha hecho tantísimo cine acá en Guate, hay tanta posibilidad de explorar los géneros, la cultura, inclusive mezclar géneros. Por ejemplo, ahora en el próximo proyecto que estoy pensando hacer, la idea es que sea un coming of age, como de crecimiento y desarrollo del personaje, combinado con film noir, ¿verdad? Que es algo que acá en Guate no mucho se ha visto. Y es tanto bonito como feo porque te toca a vos escribir las reglas de este universo que estás creando, ¿verdad? Pero al mismo tiempo no te ayuda porque no tenés en qué basarte, ¿verdad? Como Almodóvar decía, no copies, sino robá y adaptarlo a tu propio estilo y no sé qué.
Pero si no tenés a quién robarle, Almodóvar, ¿qué dirías ahí? ¿Verdad? Sí. O sea, es interesante eso, porque, o sea, tal vez no sabemos si hay, porque por lo mismo que no hay tantos y como no ha salido no es tan fuerte los nombres de las películas quizá, no sabes si realmente alguien ya lo intentó antes o no. Entonces a vos te toca ahorita establecer un punto en el que digas, bueno, esta es la mía, llega acá. Al siguiente que querrá hacer eso, verá si logra superarte o no. Pero él Sí, ya tiene una referencia, ¿verdad? Entonces eso es sí. lo interesante. Y bueno, yo creo que, pues si quieren decir una última cosa antes de cerrar esta sesión. Um, yo creo que opiniones personales son mucho como las temporadas del año, ¿verdad? Que cambian a cada rato. Entonces cualquier cosa que hayamos dicho en una semana probablemente pensamos diferente, pensamos exactamente igual. Es como cultura, ¿verdad? Está como Sí. bien metido adentro, pero Más es la parte cultura de afuera. guatemalteca. Sí, es lo que pienso. Ok. Entonces, para nuestra audiencia, que no se dejen influenciar directamente por las cosas que decimos ahora, si nos contradecimos más adelante, o que aprendan a formar su propio criterio de las conversaciones que tenemos. Sí, o sea, más de algo espero que les funcione. Sí, Porque pues es lo que sabemos hasta ahora, lo que hemos descubierto por nuestros ojos. Entonces, esto es el primer segmento de este programa. sí, y también, pues, si nos quieren escribir en las redes sociales, siempre vamos a estar ahí pendientes. Si tienen algún tema que crean que es interesante para que exploremos en nuestros próximos podcasts o algún invitado que crean que pueda ser importante en los temas que estamos hablando, también se los agradeceríamos y acá vamos a estar, ¿verdad? Vale. Gracias.